Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Papamija. Yo participé en la política caucana durante muchos años. Fui representante de la Cámara, fui embajador, en fin. Y yo ya había resuelto retirarme de esta cosa porque la política cambió. Pasando el tiempo, la política se fue corrompiendo porque desaparecieron los partidos y aparecieron los grupos económicos manejando los partidos y financiando los partidos para poder apoderarse del gobierno. Y el esquema se repite desde el municipio hasta la nación. En el municipio, un señor con dinero o unos contratistas con dinero financian a una persona para que vaya al consejo o vaya a la alcaldía y desde allí reparta los contratos y el inversionista recupera su plata. Eso pasa en el orden departamental y pasa en el país. En el país hay unos sectores económicos que todo el mundo conoce. El señor Ardila, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, los señores dueños de la prensa, dueños de la radio. Ellos sacan la millonada, imponen el gobierno, imponen el presidente, y ese presidente se encarga de entregarles las concesiones, el manejo de los grandes negocios del Estado, y así funciona y así se corrompió la política en el país. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo maneja las pensiones de todos nosotros. Cuando usted es empleado, le sacan un dinero para que vaya al fondo de pensiones, y eso es un fondo privado de pensiones. Ese fondo de pensiones privado hoy en día maneja 220 billones de pesos. Esa plata la mitad la tiene el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo y la otra mitad el grupo del sindicato antioqueño en el Banco de Colombia. Y así funcionan todos los negocios en el país. Las carreteras 4G de que tanto se ha hablado en Colombia, las financiamos a través de ese dinero con las pensiones nuestras, y las contrata el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene la mayor firma contratista del país. En salud nos pasó una cosa terrible. Aprobamos la ley 100 por iniciativa de Álvaro Uribe hace ya más de 15 años, y ese proceso de darle salud a los colombianos, porque antes casi nadie tenía ese servicio, hoy digamos lo que ha aumentado la cobertura. La mayoría de los colombianos tenemos derecho a la salud. Pero ¿qué pasó? El sistema se corrompió. ¿Por qué se corrompió el sistema? Porque se crearon las EPS, que son las que manejan la salud. Entonces se fundó la EPS y la EPS capta a los afiliados, los maestros, los empleados, en fin, capta y dice: yo tengo 100.000 afiliados. Y el gobierno le entrega la plata por el número de afiliados que tiene. Y ahora sí comienza la pelea entre todos los ciudadanos y la EPS, que ya le entregaron la plata, y la EPS a no gastar la plata. Entonces se pervirtió el sistema, porque cuando usted va a un hospital y va a urgencias, tratan de no atenderlo. Si usted resulta con una enfermedad grave, pues tratan de no atenderlo, porque el negocio de la EPS es no darle mucho a usted, es tratar de que si tiene una enfermedad grave se muera pronto, porque si usted se enferma, me cuesta a mí como EPS financiarlo a usted durante toda su enfermedad. Se permitió el sistema. Entonces, ahora se necesita que alguien con calzones, con independencia, haga una reforma en el país
que los que hoy están comprometidos con los grandes grupos políticos no las pueden hacer, que los que están comprometidos con los grupos económicos de Colombia no se atreven a hacerla. Eso es, digámoslo a grandes rasgos, lo que está pasando en el país. Entonces, surge un hombre del pueblo, un líder, un ideólogo, un líder de las calidades de Gaitán, o de Herrera, o de López Pumarejo, o de López Michelsen, y se llama Gustavo Petro. Es un tipo del pueblo, hijo de una familia muy humilde de la costa atlántica de Ciénaga, creo que es él. Es un hombre que, como cualquiera de nosotros, que se educó en un colegio en Zipaquirá, y ahí luchando con esas organizaciones políticas de Zipaquirá logró hacerse concejal y comenzó a hacer debates contra la corrupción en Zipaquirá, y desafió al cura del pueblo y desafió al alcalde del pueblo, y le echaron del DAS y el tipo tuvo que perderse. Solución: meterse al M-19 y terminó en la guerrilla. Pero en la guerrilla siguió siendo un muchacho porque era eso. No tuvo nunca mando en la guerrilla, era un muchacho estudioso, piloso, que se la pasaba leyendo y planteando y estudiando los temas del país hasta que se hizo la paz con el M-19. Ellos reingresan a la vida social y yo me encuentro a Gustavo Petro en el Congreso de la República. Él y yo éramos congresistas y ahí lo conocí. ¿Qué recuerdo tengo de él? Un hombre juicioso, pobre, flaquito, así como el periodista, flaco, de gafas, estudioso, pero con una lengua violenta, porque ponía a temblar a los ministros y ponía a temblar al gobierno. Un hombre capaz, un estudioso de las leyes sociales, estudioso de las leyes públicas, un hombre crítico, un hombre que ponía el dedo en la llaga. Ese era Gustavo Petro. Luego fue creciendo, se presentó como candidato en el 2010, enfrentándose con el Gaviria, con el viejo, lo derrotaron y ahora nuevamente aparece en la escena política Gustavo Petro como un hombre independiente, porque peleó con el polo democrático por el tema de la alcaldía de Bogotá. Ustedes recuerdan que en la alcaldía de Bogotá el polo llevó a Samuel Moreno. Y Samuel Moreno fue un bandido. Se robó el municipio, el distrito especial de Bogotá. Montó un carrusel de contratistas y se rellenaron de dinero y se robaron Bogotá. Petro los denunció, los desenmascaró y peleó con el polo y le tocó quedarse solo. El polo siguió respaldando en mala hora a este alcalde que finalmente hoy está en la cárcel y ojalá que se mantenga ahí por muchos años, por pícaro, por bandido. Así, clarito, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo oyó. Basta leer todo el juicio que le hicieron a este señor Moreno y a toda su rosca de contratistas. Ahí surge Gustavo Petro y comienza a plantearle a los colombianos, miren, a decirles, miren, esto hay que cambiarlo. Y no se puede cambiar con los partidos tradicionales. Y no podemos hacer un partido ni un político que dependa de la financiación de los grandes poderes económicos del país, porque llega amarrado a la presidencia. Entonces, ¿qué ha planteado Gustavo Petro? Hagamos un movimiento independiente, un movimiento amplio, un movimiento con la gente que crea que esto se puede cambiar. Y por eso ha planteado unas reformas muy claras, reformas que asustan a determinados sectores económicos del país, porque nadie se atreve a decir eso. Él ha dicho, la justicia hay que cambiarla, pero hay que quitársela a los políticos. No se puede seguir permitiendo que los magistrados los elijan en el Congreso, porque cuando lo eligen, ese magistrado está amarrado al político.
y como queda amarrado al político, no administra justicia con la independencia que debe hacerlo, sino que obedece a las presiones de la clase política. Hay que quitarle la justicia a la clase política. En el tema de la salud, lo ha dicho un poco, continuando con la explicación que les di en un comienzo. Las EPS se están robando la plata de los colombianos. Las EPS se están enriqueciendo. Los señores que negocian con las EPS, que son los dueños de determinadas farmacias, se están enriqueciendo. Los políticos terminaron peleando por las ESES, por las direcciones de los hospitales, porque ahí está la plata de donde sacan la plata para sus campañas. De ahí es donde sale la plata, porque el que vende las drogas que le vende al hospital o a la dirección departamental de salud, la aspirina que vale 100 pesos se la cobra por 1.000 pesos al gobierno. Por eso en el Cauca y en Colombia, los que eran unos pobres vendedores de drogas en cualquier esquina de estas, se volvieron los potentados, se volvieron los ricos, se enriquecieron robándose la plata de la salud. Y ustedes ven que hoy la gran pelea en la clase política es ver a quién se nombra de gerente del hospital, a quién se nombra de gerente de la S o a quién se nombra de gerente de la EPS. ¿Por qué? Porque ahí están los negocios. ¿Qué ha dicho Petro? Hay que acabar con las EPS. Hay que volver a recuperar esa plata para que un organismo oficial maneje ese dinero. Y ya no al revés, sino al derecho. Usted, señor hospital, atendió al señor, ¿cuánto le debo? Y le pague. Primero lo atiende y luego le pago. No al revés como se está haciendo ahora. Y ese planteamiento en la salud no le gusta a los que hoy se están enriqueciendo. No le gusta a los dueños de las grandes cadenas de farmacias. No le gusta a los políticos que tienen sus lavaperros en los hospitales o en las direcciones de las ESES, porque de ahí están sacando la plata para las campañas. Esa es la razón por la cual esa gente se opone a la candidatura de Petro. Pero hay más. La gente sabe en Colombia y sabe en el mundo que este es uno de los países más desiguales del planeta. Dicen que somos el 7º país más desigual del mundo. ¿Y dónde se muestra esa desigualdad con más tristeza? En el campo colombiano. Aquí en Colombia hay 14.000 personajes. Acuérdense que somos casi 50 millones de colombianos. Hay 14.000 personajes, muchos de ellos narcotraficantes, que son los dueños de las mayores extensiones del país. Son los que tienen 2.000, 3.000 y 5.000 hectáreas, prácticamente con ganadería extensiva. ¿Qué es ganadería extensiva? Es tener 100 o 200 o 500 vacas con un mayordomo y de pronto con un arriero mal pagado. Y de eso viven. Y viven muy bueno y muy rico, porque los terratenientes de Colombia no pagan impuestos. Cualquiera de ustedes que tenga casa en Puerto Tejada o en Cali o en Popayán, les garantizo que paga más impuestos que un terrateniente que tiene 1.000 o 2.000 o 5.000 hectáreas. Eso viene desde épocas de la colonia, porque los terratenientes asociados con los curas eran los dueños de las grandes extensiones de tierra en Colombia, y siempre fue pelea entre los godos y los curas por mantener esas tierras, y los sectores liberales que trataban de hacer una transformación para que hubiese participación de la gente del campo en esas grandes tierras. Esa fue la razón de la violencia durante muchos años. Esa fue la razón de la violencia política en Colombia, cuando los pájaros al servicio de los terratenientes y instigados por los curas desde los púlpitos persiguieron a los liberales. Y desde esa época los liberales tuvieron que irse a la guerrilla para defenderse, y hubo guerrilleros liberales en Corinto y en el Llano y en Colombia. Y yo no entiendo ahora por qué
unos liberales se rasgan las vestiduras porque Petro fue guerrillero. Si los primeros guerrilleros fueron los liberales que nos defendieron a nosotros de la persecución de los godos y de los curas. Eso es entonces, a grandes rasgos, lo que ha venido pasando en el país. Que los sectores económicos como estos, como los de los terratenientes, están muy preocupados con la propuesta de Petro, que es muy sencilla. Ha dicho, los que tengan más de 1.000, 2.000 y 5.000 hectáreas, vamos a ponerles impuesto, porque no pagan impuesto. Vamos a ponerles el impuesto que la ley establece, que es el 12 por 1.000, porque no pagan ahora impuestos. Si no pagan ese impuesto, pues les decimos, miren, o usted paga ese impuesto o le compro su tierrita, que la necesitamos para ponerla a producir, para la gente pobre que no tiene. No se la vamos a quitar. Petro lo ha dicho claramente, a nadie se le va a expropiar nada, se la vamos a comprar. Y la ley establece, eso no es nuevo, aquí en la ley colombiana, doctor, usted me explicará mejor eso porque yo soy ingeniero. Aquí ya hay una ley que establece cómo negocia usted conmigo como gobierno. Yo le pago una plática adelante, otra con bonos y hacemos un arreglo. Usted me entrega su tierra, yo se la entrego a los campesinos y hacemos una reforma agraria y todos quedamos contentos. Usted con su plática y la gente tiene la posibilidad de poner a producir la tierra. Eso es lo que ha planteado Petro. Entonces, cuando él plantea el tema de la tierra, le dicen, Petro nos va a expropiar. Y entonces la pobre señora que tiene una tiendita en la calle, dice, ay, yo no quiero hacer eso porque como en Venezuela me van a quitar eso. Mentiras, eso no es cierto. El otro tema, el tema ambiental. El mundo está preocupado por el tema ambiental. Colombia tiene unos compromisos a nivel internacional, porque si nosotros no controlamos la producción del CO2, sigue aumentándose los grados de temperatura de la Tierra. Y dicen que si no controlamos la emisión de CO2, en el año 2050 estaremos 2 grados por encima de lo que hoy estamos. ¿Qué pasa con eso? Pues que se nos despelota el país y el mundo como se lo está despelotando. Suben los mares, se deshielan los polos, suben los mares y comienzan a desaparecer las islas. Hay países amenazados, las costas nuestras estarían amenazadas porque sube el nivel. Y bueno, comienza a pasar lo que el Papa ha dicho, nuestra casa, la tierra, se nos va a acabar. Y Petro ha dicho, ojo con esto, ya el mundo no se divide entre izquierda y derecha. El mundo se divide entre los que creemos que hay que defendernos y proteger la tierra y los que están en el otro lado que no les importa ese tema. El presidente de Estados Unidos hoy ha dicho que eso del cambio climático, eso es paja. Él ha dicho que eso no hay problema con la explotación del petróleo por medio del fracking. Ustedes han oído qué es el fracking. El fracking, como el petróleo normalmente es el que fluye de la tierra, se hace un pozo y se saca el petróleo. Pero como ese petróleo se está agotando, entonces descubrieron un nuevo mecanismo mediante el cual fracturan la tierra lateralmente y hacen unos como terremotos, fracturan la roca y hacen que fluya nuevamente petróleo. Pero eso indica mucho más riesgos para la tierra. En primer lugar, por esa sismología permanente que hacen, que todavía no se sabe qué efectos tengan. Y luego, porque para sacar ese tipo de petróleo se necesita mucha más agua. La proporción es de 1 a 10. Es decir, que por cada galón de petróleo que se saca hay que envenenar 10 galones de agua. 10 galones que hay que echarle todo tipo de ácidos y de químicos para que cumpla esa labor.
Entonces, a los grandes grupos económicos del mundo eso no les importa. Petro les ha dicho muy claramente, aquí no voy a permitir el fracking. Fracking aquí no hará. Entonces se la voltean y dicen, este tipo va a acabar pues con la economía porque no vamos a poder sacar petróleo. No, señor. Ha dicho, seguimos sacando petróleo, pero vamos buscando cómo vamos cambiando hacia energías limpias. Y Colombia ya tiene decretos en ese sentido, autorizando la promulgación de las energías limpias, la eólica, la de la luz, en fin, con la luz solar, la de paneles solares, la eólica a través del viento, energías limpias. Eso es lo que el mundo está mirando hacia allá. Todo el mundo está haciéndolo. Colombia tiene pactos firmados internacionalmente para cambiar la relación, lo que llaman la matriz energética. Nosotros tenemos el 70% que producimos con carbón y con petróleo, y el 30% que producimos con otro tipo de energía. Es para cambiar eso, para que no dependamos tanto del petróleo y del carbón. El carbón ya lo están prohibiendo en todas partes del mundo. Yo he vivido en Francia, y en Francia hay unas montañas muy lindas donde hay unos deslizaderos y los niños juegan, porque Francia era un gran productor de carbón. Pues allá ya no le sacan ni una libra de carbón, pero lo siguen utilizando, llevándose el carbón de aquí. O sea que los europeos hacen y producen el daño aquí, pero allá sí no sacan absolutamente nada del carbón que ellos tienen. Igual pasa con el tema del petróleo. Ya les decía, el tema de la salud ya lo hablamos. No sé si hay algún otro tema, pero digamos que estos son, para no aburrirlos a ustedes, estos son los temas más importantes que ha planteado Petro. Entonces, la respuesta y la explicación es muy sencilla. Los que tienen los grandes negocios de este país, pues no les gusta lo que está planteando Petro. Los ricos de este país están en contra de Petro, y eso explica por qué nosotros, y digo nosotros porque yo estoy en esa campaña. ¿Por qué estoy ahí? Porque yo soy amigo de Petro, porque lo conozco, y hay un detalle que a mí me da rabia, les digo con todo el corazón. A mí me duele cuando veo Petro, la casa de Petro, los zapatos de Petro, no sé qué, que tiene finca, que tiene no sé qué. Petro no tiene donde caerse muerto, se lo digo yo por mi Dios santo, por mis hijos, te lo juro. Petro tiene una casa en Bogotá, la tiene hipotecada, yo he podido pagar las cuotas. Y con una serie de amigos estamos buscando ver cómo le ayudábamos a vender esa casa para que él venda eso y pueda con un apartamentico. No tiene más. Entonces, otra ventaja que tiene Petro es que Petro no es ladrón. Petro no roba. A Petro lo han esculcado, le han hecho todos los esculquis por haber sido alcalde de Bogotá. Imagínense, ustedes han conocido alcaldes de los pueblos del Cauca que salen con mucha plata. Un tipo que sale de la alcaldía de Bogotá, cuando me dicen que ese perro es ladrón, yo digo, es el peor ladrón que he conocido. No he conocido ladrón más malo que Petro, que estando en la alcaldía de Bogotá ni apartamento tiene. Eso les indica a ustedes que estamos frente a un hombre honesto, frente a un hombre que yo les digo, por mis hijos y por mi vida, les digo que es un hombre que vale la pena dar la lucha por él. Y que la gente tiene que entender, y hay que explicarle a ustedes que van a hacer esa labor. Yo abuso un poco de la generosidad de ustedes para contarles un poco esto, porque esto es lo que hay que explicarle a la gente, para que entienda por qué los poderosos de este país no les gusta la candidatura de Petro. Es lógico, si yo fuera dueño de un banco, si yo tuviera 5.000 hectáreas en los llanos orientales o 3.000 hectáreas aquí en la zona de la caña, pues me asustaría Petro. Lo que uno no entiende es que la gente humilde, que la gente pobre, pues se asuste o se deje asustar cuando la televisión es de los grandes de este país. Ellos están defendiendo sus intereses. Y finalmente, hay un tema que lo dejo al final porque a mí me gusta mucho. Es el tema de la educación. En Colombia,
Cada año salen entre 400.000 y 500.000 bachilleres. Óigase bien, de esos ni la mitad alcanzan a llegar a universidad, a colegios técnicos, a todo, ni siquiera la mitad. Ya no recuerdo las cifras, pero mucho menos de la mitad. Creo que la universidad absorbe como 30.000. Bueno, las cifras son ridículas. Es decir, que hay más de 200 o 300.000 jóvenes y niñas en este país que no pueden estudiar después de que terminan su bachillerato. ¿Por qué? Porque no es posible, porque las universidades públicas no alcanzan y porque las universidades privadas son muy caras. En 4 años yo lograré financiar totalmente la educación universitaria para que todo el mundo tenga la posibilidad de ir a la universidad pública. Y si no quiere ir a la pública y tiene plata para pagarse la privada, pues que se la pague. Pero que todos tengamos la misma posibilidad que hoy no tenemos. Hoy el que tiene dinero puede hacerlo. El que no se jodió. Y no nos gusta. Ha dicho Petro, no me gusta ese tema de ser pilo paga. Porque ser pilo paga nos está costando al país $1 billón para educar 10.000 personas. Y se nos quedan 300.000 por fuera. Y ese $1 billón se lo están entregando a las universidades más ricas del país, a la Javeriana, a los Andes, porque estos muchachos pilos quieren ir a las mejores universidades, que son las privadas. Y ese dinero que debía ir a la universidad pública va a la universidad privada, a los sectores más ricos. Entendamos entonces que hay una serie de transformaciones y de cambios que solamente un tipo como Petro lo puede hacer, pero no lo puede hacer solo. Necesita el respaldo del pueblo, necesita de ustedes, necesita de nosotros, necesita de la gente que tenga conciencia. Oiga, Medelio, necesita de la gente que sea consciente para que nos animemos a dar el cambio, para que nos animemos a que esto cambie. Lo otro, los cuentos que nos echan, que esto se va a parecer a Venezuela, pues no es más que un cuento, no es más que una mentira que se han inventado para desprestigiar. Petro ha dicho, si algo se parece a la política económica de Venezuela, es la que se ha venido haciendo aquí, Uribe, Santos, Pastrana. Esa sí es una política como la de Venezuela, que es basada en sacar petróleo para repartir el dinero. Y no les alcanza todo el dinero porque la mitad se la guardan. En Venezuela depende en un 80 o en un 90% del petróleo que saca. Allá ya no hay industria, allá todo lo importan, todo lo llevan de Colombia y de todas partes, porque ellos, como tienen tanto dinero, es el país del mundo que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Son un país riquísimo. Entonces sacan petróleo, no les importa nada más, y por eso ellos pelean solamente por ver quién se queda con la plata a través de los subsidios. Hay una corrupción terrible en Venezuela, pero no se parece en nada a Colombia, ni las instituciones, ni sus organizaciones políticas. Todo gira alrededor de sacar petróleo y repartirse la plata del petróleo. Eso no se parece en nada a Colombia. Pues bien, perdónenme que haya abusado de la bondad de ustedes, pero quería dejarles esas inquietudes. Buena ilustración. Yo hoy estoy pues ahí al lado de Gustavo Petro, ayudando, colaborando, creo en ese propósito, y se los digo yo soy un empresario también, yo construyo vivienda. Si yo viera que ese tipo nos va a quitar todo, pues yo sería un estúpido metido en esa cosa. Pregunten en Popayán, yo abandoné la política, como soy ingeniero, yo construyo vivienda. Entonces evitaría que yo estuviera loco, pues, para votar por un tipo que me va a quitar todo. Eso no es así. Entiendan que es un problema de grandes intereses económicos y que la única forma que hay es de que el pueblo, de que nosotros le abramos los ojos a la gente y que
la gente respalde a Gustavo Petro para que llegue a la presidencia de la República. Gracias por esta invitación y cada vez que pueda pues estaré aquí participando de lo que yo pueda. Buena intervención, buena intervención.